¿Por qué no somos efectivos? Porque no sabemos quiénes somos. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú no vas a poder ser efectivo en nada. Tus convicciones, tu confianza, tu seguridad, tu esperanza, tu autoridad va a ser completamente menguada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú no eres quien debes ser. Creo yo que es importante que nos podamos dar cuenta que Dios nos usa, ¿verdad? Por estar tan cómodos en nosotros, a veces no nos damos cuenta que Dios nos puede usar, y por eso todo está centrado en nuestra humanidad, en nosotros, yo, todo yo hago yo, ¿verdad? Y creo yo que la vida en el Espíritu y en el reino, si algo necesita, es de menos egoísmo, ¿verdad? Y necesita de más compromiso, necesita de una genuina conversión a Dios. En la medida en que seamos genuinos en nuestra conversión, vamos a ser muchísimo más útiles y el impacto de nuestra vida no se va a ver reducido, ¿verdad? A veces yo siempre he dicho esto, somos reduccionistas a la fe, ¿verdad? Esto es lo mío, esto es lo que yo hago y esto, ¿verdad? Y reducimos todo a una puramente idea y dejamos de ver todas las formas en las que Dios nos puede usar, ¿verdad? Y porque hemos sembrado tanta mentira dentro de nuestros corazones, reproducimos tanta mentira a nuestros alrededores. A esta enseñanza le he puesto por nombre: la convicción forja nuestro destino. Yo de verdad creo que se requiere ya de una generación de convicciones distintas, ¿verdad? La iglesia no nació con los creyentes que hoy conocemos, ¿verdad? Como las limitantes de la fe del creyente actual, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la iglesia completamente hubiera dependido de nosotros? Eso debería ser una pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en el siglo I y de nuestra fe, de nuestra convicción hubiera dependido la iglesia? Probablemente no existiría, ¿verdad? Probablemente no hubiera avanzado, probablemente no habría lo que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, los primeros creyentes, tenían una fe matriz, una fe motora que los llevaba incluso a vivir escenarios completamente adversos, más adversos que nuestras situaciones actuales, ¿verdad? Donde quedamos reducidos ahorita estamos estresados por el pago de algo, ¿verdad? Y yo no quiero menospreciar eso, pero en realidad ustedes se pueden poner a pensar que los primeros creyentes, el estrés que podían vivir era el riesgo de sus vidas, ¿verdad? Y hoy a nosotros el estrés del pago de algo, y hoy el creyente está más enfocado en el sueño americano, ¿verdad?, que en ser la expresión de Cristo, sin menospreciar a ningún momento a nadie de los que nos ve afuera, ¿verdad? Pero hoy estamos nosotros como creyentes movidos en una convicción de tener lo último, de parecer muy bendecido, ¿verdad? Por parecer, porque el ser bendecido supera por mucho lo que parece para este mundo ser un bendecido,
¿verdad? Y los primeros creyentes de quienes dependió la iglesia en el siglo I necesitaban realmente de una convicción seria, ¿verdad? Hoy competimos contra el hermano, hoy peleamos contra el hermano en la fe por quién es más importante, por quién tiene la razón, por quién hace esto, por quién no hizo lo otro, que porque... Imagínense si de eso hubiera dependido la iglesia en el primer siglo, seguramente no tendríamos iglesia, ¿verdad? Y era porque los creyentes primeros tenían una convicción seria, y a veces nosotros caemos en una irresponsabilidad, y es que ojalá que Dios haga, ¿verdad? Y Dios no va a hacer en alguien en quien Él no puede expresarse. Es decir, hay un papel fundamental en la convicción, ¿verdad? de nuestras vidas. Y eso es parte de lo que hoy quiero que nosotros nos demos cuenta, que la convicción que tengamos en nuestras vidas es la que forja nuestro destino. Y cuando estoy hablando de nuestro destino, estoy hablando también de la expresión de Dios en nuestras vidas y en nuestros entornos. Si lo que Dios nos ha confiado se empobrece, en realidad lo que está sucediendo es que nosotros estamos expresando lo que gobierna nuestros corazones, lo que gobierna nuestros pensamientos. Porque Dios, dice la Escritura, que ha depositado el poder para hacer riquezas, el poder para multiplicarse, el poder para bendecir, el poder para fructificar. Pero si eso no pasa, es porque lo que se está manifestando somos nosotros y no Dios. Entonces ahí tendríamos que revisar también nuestras convicciones, ¿verdad? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está moviendo? Ser un bendecido o parecer que somos. No siempre se es lo que se parece ser, ¿verdad? Y tú vas a poder conocer a alguien no a través de lo que parece, sino de lo que verdaderamente es, cómo piensa, cómo habla, cómo cree, cómo se mueve, cómo se multiplica, cómo bendice, cómo fructifica. Eso no parece ser, eso Él es, ¿verdad? Y esa es la importancia de la convicción. Es decir, cuando hablamos de convicción, nosotros estamos hablando de la confianza, estamos hablando de la persuasión, estamos hablando de las creencias, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la autoridad. Nunca se va a tener autoridad sin respeto. No se puede imponer la autoridad. El respeto es la base para que la autoridad se manifieste, ¿verdad? Es decir, la convicción de lo que somos, esa confianza, esa persuasión, esa creencia, esa seguridad, esa autoridad, esa esperanza, esa certeza, ese aplomo, ese convencimiento que internamente tenemos, es lo que nos domina, y porque nos domina nos gobierna y entonces también nos controla. Es decir, muchas veces nosotros estamos empobrecidos precisamente porque nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces por eso es que vemos una película y queremos ser el de la película, ¿verdad? Por eso leemos la historia de alguien y queremos ser ese alguien. Y un día aprendí que muchas veces no es que muchas veces anhelamos lo que alguien tiene, pero en realidad, aunque tengamos lo que ese tiene, nosotros nunca vamos a poder ser lo que esa persona es. Porque cada persona es única, individual e histórica. Pero cuando nosotros empezamos a redescubrirnos en Dios, nosotros no necesitamos imitar ningún patrón de esta tierra, sino redescubrirnos en Cristo para ser efectivos. ¿Por qué no somos efectivos? Porque no sabemos quiénes somos. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú no vas a poder ser efectivo en nada, ni con nadie. Tus convicciones, tu confianza, tu seguridad, tu certeza, tu persuasión, tu esperanza, tu autoridad va a ser completamente menguada, reducida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú no eres quien debes ser. Y al no ser quien tú debes ser, tú no vas a poder expresar una convicción firme, una creencia sólida
Y por eso vas a depender de todo y de todos y menos de quien tú eres en Cristo. Y por eso es que nosotros vemos en el libro de los Hebreos 11:1, y muchas veces esto lo hemos recitado al versículo 3 y decimos, ¿qué es la fe, verdad? Y esta es la definición que damos por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el original dice, es pues la fe la sustancia, es pues la fe la esencia, es pues la fe la naturaleza. Pero también dice aquí que es la convicción, es decir, yo no sé si nosotros nos damos cuenta de algo, pero fe es convicción, pero convicción también es confianza. La convicción también es certeza, la convicción también es creencia, la convicción también es autoridad, la convicción también es esperanza, la convicción también es aplomo, la convicción también es convencimiento. En otras palabras, nosotros no podemos decir que tenemos fe si la sustancia y la naturaleza de esa fe no gobiernan y no controlan nuestros corazones. Y dice que por esa convicción, por esa certeza, por esa creencia, por esa seguridad, por esa autoridad, es que alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué nuestras vidas no muchas veces terminan siendo una referencia de buen testimonio? Porque no tenemos convicciones sólidas. Y como no tenemos convicciones sólidas, no tenemos autoridad sobre lo que creemos. Y al no tener autoridad sobre lo que creemos, nosotros no tenemos autoridad sobre lo que somos. Entonces las mismas personas, nosotros mismos, sabemos de que no tenemos la autoridad, la certeza, la confianza, la creencia, el respeto por lo que decimos creer. Y si nosotros no tenemos ese respeto por lo que nosotros decimos creer, ¿cómo vamos a alcanzar buen testimonio? Si la gente sabe de que un día creemos, un día decimos que hay que construir y al otro día destruimos. Por eso es que la convicción forja nuestro destino. Y quizá aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué estamos forjando en nuestras vidas? Todos padecemos, todos pasamos por el sufrimiento, todos, no hay nadie que se libre de un momento adverso. Pero lo que hace la gran diferencia es la convicción que está gobernando a quien está padeciendo. Si a ti lo que te mueve en ese momento es tu dolor y no tu convicción, es muy probable que empieces a perder entonces el buen testimonio de la fe, de la creencia, de la seguridad, de la autoridad, de la esperanza, de la certeza, de la certeza, del aplomo, del convencimiento, de la seguridad que tú dices que tienes, pero que en el momento del desafío dejas de tener. Ninguno de los antiguos les fue fácil creer. A diferencia de los antiguos, ellos recibieron las promesas de Dios, pero nunca recibieron la promesa de Dios. Todas las promesas que Dios dio giraban en torno a la promesa. ¿Y quién era la promesa? Jesús, el Hijo de Dios. Ellos no recibieron a Jesús, no lo conocieron, no lo tuvieron, no lo tocaron, pero su convicción era tanta que aún no teniéndola, sus convicciones eran tan sólidas que su autoridad por lo que creían hacía que otros creyeran. Ellos podían ser perseguidos, ellos podían ser odiados, ellos podían ser traicionados,
pero su convicción, su confianza, su creencia, su seguridad no estaba sujeta al sufrimiento, sino a lo que creían, porque la fe es una sustancia, es una esencia, es una naturaleza. Entonces ellos avanzaban y caminaban en esa naturaleza de Dios. Y porque avanzaban en esa naturaleza divina de Dios, aun cuando no habían recibido a Jesús, ellos creían que lo iban a recibir y se movían creyendo en el invisible. Se creían las promesas aunque no tuvieran la promesa. Cuando tú tienes clara tu convicción, no hay nada, no hay nadie que te mueva. No hay absolutamente nada que te distraiga. Entiendes cuál es el tiempo, el lugar, el espacio para cada cosa, pero no te pierdes en ninguna de ellas porque tú sabes quién tú eres. Ellos, a diferencia de nosotros, no recibieron a Jesús y nosotros sí recibimos a Jesús. Y pareciera que nuestras creencias, que nuestra seguridad, que nuestras convicciones, que nuestra autoridad, que nuestro aplomo, que nuestra certeza es aún más débil que aquellos que no vieron a Jesús ni pudieron leer los evangelios de que Jesús había estado en esta tierra. Cuánto de nuestra creencia, de toda nuestra estructura interna, de nuestra fe, de la naturaleza de Dios, está produciendo un buen testimonio en nuestras vidas y en nuestros entornos. Hay personas que no creen porque nosotros decimos que creemos en una cosa y al poco tiempo ya no lo creemos. Perdemos toda autoridad, toda credibilidad. Decimos creer en algo, pero no nos movemos como quienes creen. Los antiguos, todo lo que recibieron en promesa los llevaba a accionar en función de lo prometido. Pero hoy nosotros somos una iglesia que no se mueve a hacer lo que le corresponde, porque está cómoda en su sueño americano más que en su convicción eterna. Por eso es que nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios aparecía de muchas formas, aunque Él no pudiera hacerse todavía presente, porque Él sí va a ser presente a través de Jesús. Pero por eso lo dice el libro de los Hebreos 8:5. Hebreos 8:5 dice: a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo es figura, todo era sombra, todo era profético. Ellos se movían por convicción. ¿Por qué la iglesia llegó a trascender al tiempo, las edades? Porque fue fundada en padres de la fe, padres apostólicos, que nada tienen que ver con los creyentes de esta época. No porque la naturaleza que los gobierne no sea la misma, sino porque esta generación está completamente distraída en sus propias vidas, en sus propios vacíos, en querer parecer algo que en realidad no son. Hoy todos queremos parecer artistas, pero la verdad es que no todos lo somos. Es que la idea no es que todos parezcamos ser artistas, es que seamos lo que debemos ser. Si el tiempo está en lo que parece que es bueno, parezco, no vas a lograr nada porque eres todo menos quien debes ser. En Hebreos 10:1 dice: porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley era una sombra que Dios usó para mostrar su carácter, pero la ley no podía transferir el espíritu, el carácter del Padre a los hijos. Para poder ser transferidos por el Espíritu de Dios, y aquí claramente dice, la ley no podía hacer perfectos a los hijos, porque aun cuando somos tan imperfectos, la única forma de poder recibir perfección en medio de nuestra imperfección era que el Espíritu perfecto de Dios fuera puesto en nuestro corazón. La ley no podía darnos el Espíritu Santo. Por eso es que vino Jesús y Él mismo decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, que tiene mi misma naturaleza. Es pues la fe la sustancia y la esencia, la naturaleza, la convicción. La fe no solamente representa actos de fe, representa la naturaleza que te lleva a moverte en actos de fe. Cuando tú tienes la naturaleza, tus decisiones están basadas en la naturaleza que te gobierna. Por eso te mueves en fe. Personas que están completamente creyentes, que hoy están completamente absorbidos por sus propias opiniones. No, esto no se puede, esto no tengo, no puedo, no tengo, no. Porque no entienden que la forma de movernos y operarnos en fe es teniendo la naturaleza de la fe. Por eso no damos pasos de fe. Por eso nos molesta cuando alguien nos habla en fe. Porque la fe es un código que pertenece propia y directamente a la naturaleza, a la sustancia y a la esencia que tuvieron los antiguos, que aún no teniendo a Jesús, creían en todas las promesas que Jesús contenía. Por eso es que nosotros posteriormente vemos en Juan 1, del 1 al 5, cómo de alguna manera fue encarnado, llamémosle así. El verbo fue hecho carne. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ustedes saben que el Apolo 8 pertenece a la NASA. Los primeros astronautas en tomar una fotografía de la Tierra cuando estaban ahí, esta no es gente ignorante, es gente que sabe. Lo primero que hicieron cuando conectaron con la Tierra y se televisó a nivel mundial, fue que ellos empezaron a leer el Génesis, como Dios había creado la Tierra. Nosotros podemos darnos cuenta que todo lo creado fue creado desde lo invisible, y eso invisible era Dios, pero Dios se encarnó. El verbo fue hecho carne. ¿Para qué? Para que no quedara duda de la existencia de Dios. Tanto es así que la misma historia no puede negar la existencia de Jesús. Pero para nosotros, los hijos de Dios, de la fe, los creyentes, podemos testificar que no solamente pisó esta tierra como historia, sino también fue revelado a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. La Biblia no solamente es un libro que se lee de vez en cuando, también es considerado como hasta un libro histórico que nos revela la naturaleza de Dios. Pero ¿por qué nuestras convicciones son tan débiles? Porque creemos que lo que estamos creyendo no tiene fuerza, fundamento. Pero Dios, para que no quedara duda de nuestra convicción, vino a esta tierra, se hizo hombre, y la historia lo registra.
Y nosotros que tenemos la revelación del Espíritu, tenemos la posibilidad de contrastar, de hacer un tipo de match con esa historia a través de la vida espiritual y darnos cuenta que desde antes de que eso pasara fue profetizado, y aquello que era solamente sombra y figura vino a esta tierra y encarnó en sí mismo la promesa que contenía todas las promesas para los hijos de Dios. Hay un diálogo que en lo personal a mí ha transformado mucho mi corazón. Y había un filósofo que se llamaba Protágoras y estaba hablando con Platón, y de alguna manera viene este filósofo y le dice a Platón que él ve un caballo pero no logra ver su capacidad. Y aquí pasa algo muy interesante, y Platón le hace saber que hay una evidencia que no está dada a los ojos. Y quizá nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo puede pasar eso? Y Platón le dice que hay evidencia que no está dado a los ojos, sino solo a la inteligencia. Por eso es que nosotros no podemos agarrar un pedacito de Dios y decir, aquí está Dios, pero sí podemos ver a Dios en todo lo que existe. Porque podemos nosotros en apariencia ver el caballo, pero solo la inteligencia ve dentro del caballo. ¿Sí me estoy explicando? Y esto fue algo semejante a lo que Jesús dijo. ¿Y cómo vamos a saber que son hijos de Dios? Y Dios les dijo, por el fruto. Vas a ver el caballo, y viendo el caballo vas a ver lo que por dentro ellos verdaderamente tienen. Las convicciones, la fe, la naturaleza que los gobierna. ¿Cómo es posible que hoy alguien pueda ver en nuestras vidas que verdaderamente somos creyentes? Por lo que pensamos, por lo que hablamos, por las actitudes, por las decisiones, por la naturaleza, por el comportamiento, por el mover en fe que tenemos, por las relaciones que cultivamos, por la diligencia que expresamos, por el amor que tenemos, por la gracia que nos mueve. Porque es a través de las operaciones de algo que nosotros podemos conocer la causa de ese algo. Por eso cuando los astronautas viajaron y vieron la Tierra, vieron el caballo, pero su inteligencia vio a Dios en todo lo creado. Hay evidencia que no está dada a los ojos, y es porque este filósofo quería resolver toda la verdad con los ojos, y no siempre toda la verdad se resuelve con los ojos, sino con la inteligencia. Y por eso es que Dios nos dejó instruidos para poder recibir una mente superior como la de Cristo, para poder entender, y esto lo decía Pablo, ni siquiera los príncipes de este tiempo comprenden, pero a nosotros nos fue dada una mente superior, la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo habla la sabiduría celestial, porque es una naturaleza, una sustancia. Decimos tener la mente de Cristo y al primer chisme se nos derriba la fe. Decimos tener la mente de Cristo, la naturaleza de Dios, y ante la primera mala actitud dejamos de creer. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones no son sólidas. Cuando tenemos ciencia, tenemos historia, tenemos teología, tenemos la revelación del Espíritu que nos dice que lo que creemos es real. ¿Y por qué nosotros podemos decir que creemos lo que creemos? Porque tenemos razones suficientes, históricas, evidencia científica y hasta la evidencia del Espíritu de Dios revelado, que nos permite darnos cuenta que las razones por las que creemos son convicciones sólidas. Nosotros no creemos en Dios porque la ciencia lo dice, porque la ciencia está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia.
Pero cuando nosotros empezamos a crecer en esa naturaleza, tenemos la capacidad de entender que hay evidencia que no es revelada a los ojos, sino está revelada a la inteligencia. Por eso ver es discernir. Por eso era que Jesús le decía a Nicodemo, si no estoy mal, no podrás ver el reino de Dios a menos de que nazcas de nuevo, porque la única forma de percibir y discernir el mundo espiritual es a través de la inteligencia espiritual. Nosotros tenemos que estar convencidos, y no porque sea una imposición, sino porque la misma escritura, la misma Biblia, la misma historia, la misma ciencia y la misma revelación del Espíritu nos da los fundamentos para que nuestras convicciones sean realmente sólidas. Dios ha dejado la evidencia de su carácter en todo lo creado, desde el universo hasta nuestras propias vidas. No podemos tener una prueba como un pedazo de Dios para darnos a todos, pero sí tenemos una forma de comprobar la existencia de Dios, y es a través de todo lo creado y de la revelación de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. En todo existe el sello de la perfección, de la excelencia, del glorioso poder de su propósito. Cuando es revelada la Biblia en el siglo XVI, porque estaba en manos de algunos, pero a través de la Reforma fue revelada la Escritura, nace la ciencia moderna y se da cuenta de que existía un Dios todopoderoso con un propósito, y entonces se les alumbró por qué y para qué existen todas las cosas. Tenemos razones suficientes para poder decir que nuestras convicciones son reales, y estas convicciones son las que a nosotros nos permiten dar un buen testimonio de la fe que profesamos. Porque eso es en sí la fe, es una sustancia, es esa esencia, es esa naturaleza. ¿Desde cuándo no damos pasos de fe? Preguntémonos desde cuándo entonces dejamos de crecer en la naturaleza que provee esa fe. ¿Por qué no damos pasos de fe? Probablemente porque estamos desconectados de la naturaleza que provee esa fe. ¿Por qué no nos movemos y decidimos y pensamos y accionamos en función de lo que nuestra fe de alguna manera nos está dirigiendo, nos está enviando? Porque hace mucho tiempo que estamos desconectados de la naturaleza de Dios. Por eso nos es fácil abandonar la fe, porque nuestras convicciones pareciera que no están sujetas a nada cuando están sujetas a todo. Por eso a la primera dificultad lo primero que decimos es: no, yo ahorita ya no crezco. Espiritualmente ya no me congrego, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque no son convicciones. Lo que tenemos son opiniones. Y tenemos que empezarnos a dar cuenta que más allá de una opinión necesitamos ser transicionados a las convicciones, a las certezas, a estar persuadidos, a estar convencidos, a tener autoridad sobre lo que creemos. ¿O ustedes creen que los apóstoles, los padres apostólicos de la fe, estaban simplemente locos y por eso murieron? Dijeron: voy a creer esto y que me maten. Ustedes saben que los primeros apóstoles murieron por las convicciones que tenían. ¿Y por qué tenían esas convicciones? Se convirtieron en mártires porque no tenían duda de lo que creían. Si no, ¿para qué iban a morir? Si ellos no hubieran sido testigos de lo que creían. ¿Cómo era posible morir por lo que no se cree? Si tan fácil que es abandonar lo que entre comillas se cree por una mentira, por un chisme, por una idea, por una opinión. Ahora imagínate poner tu vida. Si se pone la vida es porque verdaderamente se cree, ¿o no? ¿O tú darías tu vida por una mentira? ¿Darías tu vida por una mentira? Y todos los apóstoles murieron en función de la verdad, de las convicciones que tenían,
Pedro, tal vez la Biblia no lo registra, pero según la historia, inclusive pidió ser crucificado de cabeza porque no quería ser crucificado exactamente como Jesús, porque él no se creía merecedor de morir igual a su maestro. ¿Tú crees que alguien sin convicciones haría eso? ¿O porque era mentira lo que creía? Entonces, ¿por qué daba su vida? Porque él estaba convencido. La iglesia nace bajo los lomos, llamémosle así, de la fe, de la naturaleza, de las convicciones, de personas que tenían razones suficientes para creer lo que creían. Por eso morían, por eso no les importaba ser sacrificados. Andrés, el hermano de Pedro, según el National Geographic y algunos historiadores, dicen que Andrés dice que debatió, miren esto, se los voy a leer, donde él viajó, el hermano de Pedro, Andrés, viajó a Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, donde el procónsul rumano Agiates debatió con él sobre su fe. Agiates intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado. Sin embargo, cuando eso no funcionó, aparentemente decidió darle a Andrés todo el tratamiento. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante 2 días y mientras estaba vivo predicaba a los que pasaban a su alrededor. Y hoy dejamos de enseñar, hoy dejamos de predicar, hoy dejamos de impartir porque no tenemos señal Wi-Fi. Hoy dejamos de llevar el mensaje porque no le pusimos saldo al teléfono. Pero estos hombres sobre los que se fundó la fe tenían convicciones tan sólidas que aún a punto de morir seguían enseñando. ¿Qué pasaría si se pusiera a prueba nuestra fe y nuestras creencias a esa dimensión? Y no es que sean un ejemplo de algo, pero lo quiero mencionar, el ejemplo de los musulmanes. Los musulmanes no solo están dispuestos a quitarle la vida a alguien, sino son más peligrosos aún. En este sentido que les voy a decir, porque ellos están dispuestos a ofrecer su vida. Ustedes van a darse cuenta que la nueva generación de creyentes tiene, y no solo la nueva generación de creyentes, sino la misma gente, la humanidad tiene miedo a morir. Nadie quiere morir. El que vive quiere seguir viviendo, y este es un principio. Hay gente que se pone dramática, ¿verdad? Y dice, ay, me quiero morir, me voy a morir, pero si se tira a una piscina va a hacer todo lo posible por salir. Porque el que vive quiere seguir viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero esta gente es tan peligrosa que ellos ofrecen su vida. Y es bien difícil y es muy peligroso que cuando alguien tiene su fe tan sólida y sus creencias tan sólidas, tratarle de meter ideas en contra de su fe a esta gente. Porque esta gente que cree en su fe, si le tratas de hacer creer que lo que cree está mal, está dispuesto a ofrecer su vida a cambio de lo que cree. Pero ¿qué pasa con la nueva generación de creyentes? Al primer cambio de clima, abandonan su fe. A la primera situación adversa, ahorita ya no quiero creer, ahorita ya no puedo seguir creyendo. ¿Por qué? Porque sus razones son vagas. Pero cuando nosotros entramos a la profundidad de lo que Dios nos ha dejado para que no quepa duda de lo que creemos, no solamente no tendríamos temor de creer en lo que creemos, sino además dispuestos a poner nuestras vidas como los apóstoles por lo que creemos. Y hay un dicho o hay una frase que en lo personal me gusta y dice: quien no está dispuesto a morir está rendido a ser esclavo. Y por eso esta gente prefiere morir antes de ser esclavo de algo que en verdad no cree. Pero el creyente actual deja de creer por lo que alguien más le dijo de otro
porque sus convicciones son débiles. Necesitamos una seguridad profunda porque tenemos razones espirituales, teológicas, históricas y aún incluso hasta científicas de que lo que creemos es una realidad. Y por eso estos hombres, como los padres apostólicos, fueron mártires de la fe. Spinoza era el que decía sobre la voluntad, decía: de poder, todo ser vivo quiere seguir viviendo. Pero imagínate tú qué tan dispuestos están estas personas, a que están dispuestos a ofrecer su vida a cambio de lo que creen. Y esto también nos puede enseñar desde el aspecto metafórico. Esta gente orgánicamente está dispuesta a morir por lo que cree, ofrecer su vida. Y a veces nosotros ni siquiera podemos morir a nuestras propias opiniones. No morimos ni siquiera a la rivalidad que le tenemos a alguien, porque soy tan inseguro de mí mismo que necesito sentirme más que alguien para poder verme bien, sentirme bien. No tenemos la capacidad a veces de ni siquiera morir a nuestras propias ideas, a nuestros propios deseos. Abandonarnos en Dios y despertar un propósito que supera nuestras vidas y nuestra existencia. Un propósito más grande, más allá de nuestros sufrimientos, pero que nos brinda certeza, seguridad, convicción, seguridad, autoridad. Por eso es que no cualquiera se les va a meter allá a los musulmanes, a sus países, a hacerles los destrozos que nos vienen a hacer aquí. Porque como sus gobiernos son teocráticos, por más equivocados, yo no estoy diciendo que puedan estar en lo correcto, sus valores están puestos inclusive hasta en los gobiernos que tienen. Pues no se les meten a hacer el escándalo que se nos vienen a meter aquí. Y aquí nos insultan y nos dicen de todo y nos tachan y hasta que nos van a matar. ¿Por qué? Porque saben dónde hay naciones débiles sobre convicciones débiles. Que los creyentes hace mucho tiempo abandonaron la capacidad de ofrecer sus vidas por lo que creen. Que hoy los creyentes están más en busca de parecerse al último actor, al último artista, que parecerse a su Dios, que parecerse a su líder, a su maestro. Por eso se nos meten aquí y cuando sentimos todos llenos de un montón de ideas y un montón de pensamientos, abandonando la fe, porque nuestras convicciones son extremadamente débiles. A ellos no les van a intentar meter ideas, porque ellos están convencidos de lo que creen. Si no, vean para el mundial, ellos ya prohibieron lo que no se debe hacer dentro del mundial y lo que está permitido dentro del mundial. Aún así llegue ruso, chino, de donde lleguen, los que lleguen se tienen que apegar a lo que creen. Porque es sumamente peligroso tratar de cambiarle de opinión a alguien diferente a su fe, cuando ese alguien está dispuesto a morir por su fe. Por eso le temían tanto a la generación de los hijos de Dios del siglo I, entre ellos los apóstoles, porque sabían que ellos no iban a renunciar a la fe, que inclusive iban a pedir ser, si los iban a crucificar, entonces boca abajo. Mientras lo matamos, siguen predicando. El caso de Esteban, querían hacerle cambiar la perspectiva de su fe y murió apedreado. Pero ¿qué pasa con los creyentes de hoy? Hasta un chisme nos hace dudar de la fe. ¿Será que? Por eso la Escritura habla de los débiles en la fe. Y todos pasamos en algún momento ahí. Pero si nos quedamos a vivir ahí, no es porque no tengamos razones
para creer y avanzar, sino porque nos gusta ser débiles en lo que creemos. Y deseamos vivir de opiniones más de convicciones. Las convicciones eternas son las que forman el carácter de Dios en el corazón de los hombres. Por eso hay quienes no quieren morir, pero se tratan de suicidar con un tenedor de plástico. Hay quienes se quieren ahogar y se agarran un vaso plástico y se lo ponen en la nariz. Porque no lo digo. Se quieren morir, entonces compran dulcitos salvavidas para que se les trabe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Yo creo que tenemos razones suficientes. Ustedes no lo creen. Si aún los que no las tienen, porque no las tienen, son tan seguros de lo que creen, cuanto no más cuando nuestro Dios bajó, se encarnó y la historia lo registró, podemos tener la oportunidad de decir: con razón creemos lo que creemos. ¿O ustedes no lo ven así? Yo sí lo veo así. Es tiempo de que una generación verdaderamente empiece a morir a sí misma para que se forje el destino de Dios. Dios te dio talentos, capacidades, te llenó de riqueza espiritual para que todo lo que tú hagas, en donde lo hagas, funcione en favor del propósito. Necesitamos mente de propósito. Si eres doctor, necesitamos el propósito de Dios. Si eres empresario, necesitamos el propósito de Dios gobernando tu empresa. Si eres auditor, necesitamos el gobierno del propósito ahí. Y que lo que tienes como riqueza espiritual también sirva al propósito y produzca una rentabilidad de expansión al reino. Por eso esa gente no le importa si está cerrando un negocio, si es el momento en el que ellos atienden su hora de oración. Ahí dejan a que sea el hombre más rico del mundo y se dedican a orar. Y nadie les dice: mire, yo estoy aquí, no, a mí no me haga perder el tiempo. ¿Quién les va a decir? Si ese hombre, por lo que cree, está dispuesto a entregarse, si le quieren hacer creer algo diferente. Pero nosotros, cualquier necesidad nos aparta. Estoy pensando, todavía estoy dudando, ¿será que? Porque nuestras convicciones necesitan fundamento, necesitan solidez. Y tenemos suficientes formas de encontrar lo sólido, ¿o no? Para poder decir por qué creemos lo que creemos. Y que tenemos razones de todo tipo. Y la más importante, la revelación de Dios a nuestros corazones, que nos ha permitido ver desde otra perspectiva absolutamente todas las cosas. Amén. No permitas que las convicciones débiles forjen tu destino. Porque cuando te des cuenta, vas a estar tan distante, tan alejado, que te va a tomar mucho tiempo volver. Siempre es buen tiempo para volver a casa. Pero el sabio aprende viendo, el necio a golpes. Decidamos ser como el sabio, viendo. No vamos a poder resolver todas las cosas viendo, pero quien aprende a ver también aprende a discernir y a entender con inteligencia qué es lo que se debe hacer. Amén.